Es la misma alegría, siempre la misma alegría, porque hablar sobre aquello de lo que hablamos, digo nosotros, porque somos realmente tantos en este grupo. Estoy aquí conversando ahora con todos ustedes sobre estas verdades que son de dominio público, pero que resulta necesario recordar en esta ocasión. Hay personas que todavía no logran reconocer estas palabras como una verdad absoluta, porque se encuentran demasiado abiertos a otras supuestas verdades. Verdades que te limitan, que siempre te dejan con esa constante y amarga sensación de que no eres suficiente. Sea lo que sea que decidas hacer en tu vida, no importa cuánto camino hayas recorrido ya. Simplemente parece que nada de eso será nunca suficiente. Siempre hay una zanahoria colgada delante de ustedes, diciéndoles corre un poco más, porque todavía no has terminado de hacerlo todo. Muchas personas corren en la vida, corren de un lado para otro. Están divididas entre ellas mismas la familia, el trabajo, las cuentas pendientes, los familiares más lejanos y todos los problemas sociales. Y ellas van constantemente de un lado para otro, de un lado para otro, sin tener ningún tipo de organización clara, ni tampoco ningún tipo de definición precisa. Actúan simplemente por inercia, de forma desorganizada, un impulso. Que aunque no se den cuenta de ello, claramente no proviene en absoluto de dentro de ellas. Es un impulso externo. Ese impulso le dice constantemente a esa persona que realmente necesita esforzarse mucho más, porque si no lo hace, no llegará a ser una buena mujer, no será una persona íntegra y de bien, será una persona irresponsable, será aquella que cambia de opinión siempre, será aquella que no hace nada, será aquella que vive, vive y vive sin salir del lugar. Y tú, esa misma persona que tanto quiere ser de bien, que busca ser una persona plena y expandida, iluminada, una persona que sea muy querida y respetada por todos los que están a su alrededor. Continúas avanzando en esta vida loca, rueda, sin detenerse ni un solo minuto siquiera. ¿Y qué significa realmente vivir el día a día de esta manera? Como si te sintieras atrapado dentro de esa pequeña ruedita de los ratones que no para de dar vueltas. ¿Cuál es el problema de vivir de esta manera? En que te despiertas, haces tus tareas, haces tu día con un 80% de cosas que no quieres hacer, que no te gustan y que no tienes la menor gana de hacer. Realizas todas esas tareas diarias, te vas a dormir, te despiertas al día siguiente, vuelves a hacer esas mismas tareas una y otra vez y te vas a dormir. Te despiertas al día siguiente y de esa misma manera terminas pasando largos años de tu propia existencia haciendo siempre lo mismo. ¿Cuál es realmente el gran problema de vivir así? ¿Por qué no resulta útil ni gratificante vivir de esa manera? Porque viviendo de esta forma, solo estás viviendo para lo externo. El problema real no es hacer aquello que no quieres. El problema es que no sabes que no quieres hacerlo. El problema es que no sabes lo que quieres. El problema es que a veces dices, no voy a hacer esto por tal persona. No es porque quieras o porque no quieras. Es porque estás enojado con esa persona, pero no lo sabes. Muchas veces dices, sí, voy a hacer eso por esa persona, pero no es porque quieras o porque no quieras. Dices que sí por esa persona porque tienes miedo de perderla.
Por lo tanto, vivir la vida sin saber realmente cuál es el motivo por el que haces o por qué no haces algo de manera consciente, o estás viviendo muy alejado de ti mismo. Vives a muchos, muchos años luz de ti mismo. Estás en un lado del planeta, pero tu verdadera personalidad y tu vida entera están en el otro lado del mundo. Pero la verdad es que eso no lo sabes con certeza. Entonces, ¿realmente crees que despertar significa simplemente empezar a decirle que no a las personas? ¿O acaso despertar significa que dejas de sentir emociones por completo? Pero este proceso de despertar espiritual es una profunda reconexión con uno mismo. Se trata de descubrir quién eres en esencia, y lo que realmente quieres hacer es evitar dejarte arrastrar por tus emociones. ¿Por qué? Así es la vida humana. Existen ciertos patrones recurrentes dentro de esta existencia humana. Y el verdadero problema en tu vida no son aquellos planes, ni siquiera las programaciones mentales establecidas. El gran problema es que ni siquiera te das cuenta de que vives dentro de esquemas. El problema es que no sabes cuál es realmente la emoción profunda que está provocando en ti esa reacción en este momento. Esa es la cuestión fundamental. Y existe en medio de todo esto una cuestión diferente. Es esa en la que no quieres admitir que estás sintiendo realmente lo que estás sintiendo. Entonces no, simplemente lo sabes más o menos, pero si es así, no lo aceptas. Estoy haciendo esto. ¿Por qué? Es simplemente porque siento mucha envidia de esa persona, porque tengo rabia de esa persona, porque esa persona de un modo especial despierta en mí mis sombras. Y ahí viene la pregunta. ¿Tu problema entonces es esa persona? ¿Es esta situación que estás viviendo? ¿O es el hecho de que aún no has sanado tus sombras? ¿O es el hecho de que aún no has mirado dentro de ti mismo para saberlo? ¿Es con esta persona con la que realmente quiero estar? ¿Tengo el valor de decir ya no quiero más? ¿Este es el trabajo que quiero? ¿O vivo dentro de esta oficina, de esta empresa porque tengo miedo a la escasez? ¿Sigo frecuentando este mismo grupo de personas porque con ellos me divierto y me siento acogida? ¿O me quedo aquí simplemente por el hecho de que tengo miedo de quedarme sola? ¿Tengo miedo de no ser aceptada? ¿Tengo miedo de vivir la vida como esas personas solitarias? Primero necesitas llegar a saberlo y después debes aceptarlo. Vivir la vida de forma automática no es el problema. Responder a todo y a todos de manera automática, como la mayoría que están programados para decir que sí o están programados para decir que no, están programados para agachar la cabeza o están programados para ser rebeldes. Ese no es el problema. El problema es no saber. No saber que estás programado por la rabia, no saber que estás programado para decir que sí, no saber que estás programado para permanecer en ese lugar que te hace sufrir, o no saber que estás programado para huir siempre en lugar de transformar. Este es precisamente el gran problema. Puedes vivir toda tu vida así y está bien. Vives de la misma manera en que siempre has vivido, viviendo sin saber por qué estás viviendo, viviendo sin saber lo que te gusta o no te gusta.
aquello que quieres o no quieres. Vivir toda la vida, vivir 70, 80, 90, 100 años, de esta misma manera y no hay ningún tipo de problema. Pero debes saber que vas a entrar y salir de tu vida sin que ella tenga un significado real para ti. Cuando estés allí en tu último día, en el último momento, vas a decir, ¿y qué hice? Ese sentimiento profundo de que vine aquí con una misión especial, logré cumplir esa misión por completo y ahora finalmente me voy. Eso no va a existir jamás porque en realidad entraste y saliste del mismo mundo, sin que te dieras cuenta de ello. Porque buscar la propia sabiduría, no significa saber lo que sucede en otros planetas, no significa saber lo que sucede en este planeta, no significa saber cómo son los ángeles, o haber visto uno, o saber si fulano o mengano fueron importantes o no, o fueron importantes, existieron o no existieron. Ese no es el verdadero saber. Esos son solo informaciones. Saber es realmente conocerse a uno mismo. Si no te conoces a ti mismo, no sabes. Y si no lo sabes, estás viviendo la vida en piloto automático. Porque cuando sabes, tomas el control de tu vida. Tú dices, siento que quiero hacer esto, pero ¿por qué exactamente es que quiero hacer esto? ¿Realmente quiero hacer esto? ¿O estoy haciendo esto porque esa persona me lo dijo? ¿O estoy haciendo esto porque mis padres lo hicieron? ¿Estoy haciendo esto porque yo quiero o porque las personas esperan que lo haga? Tienes que saberlo. Y para saberlo, necesitas salir de ese piloto automático de responder las cosas rápidamente solo para parecer una persona normal. Porque eso es lo que la gente hace. Lo que pasa es que quieren que todo sea muy rápido. Y sí puedes responder a las cosas de manera inmediata y aún así usar toda tu sabiduría. No necesitas mucho tiempo para conectar profundamente con tu sabiduría antes de responder. Pero hoy en día, para la mayoría de la gente, no pueden alcanzar la sabiduría, a la sabiduría misma, de forma inmediata. Requieren de un tiempo, porque necesitan lograr desprenderse por completo de las sombras. Necesitan desconectarse de la realidad que está sucediendo. Necesitan estar separados para poder sentir. Es más o menos como cuando besas a alguien. ¿Por qué cierras los ojos? Para que lo sientas. Entonces te desconectas de esa imagen. Vuelves a ti mismo. Sientes lo que estás sintiendo con ese beso. Entonces eso es lo que necesitas hacer con tu realidad. Necesitas desconectarte, necesitas cerrar tus ojos espirituales, no tus ojos físicos, sino tus ojos espirituales. Necesitas cerrar tu mente para que puedas observar lo que está sucediendo dentro de ti y entonces puedas dar una respuesta. Eso es salir del piloto automático. Y si tu respuesta es sí, hazlo. Aunque esa persona no lo merezca, aunque hayas vivido allí durante tantos años y ahora hayas empezado a querer irte, y si esa voz interior te dice, sí, vete, vete. Si tu voz interior te dice que es mejor esperar, elige una fecha diferente para hacer esto. Este no es el mejor momento para que lo lleves a cabo, aunque ya hayas pagado un viaje o un evento, que ya lo hayas organizado con amigos o con la familia, no vayas. Observa bien lo que sientes ahora. Date la oportunidad de ser auténtico contigo mismo.
Porque ¿cuántos de ustedes, cuántos y cuántos, por no decir todos, ya han pasado por la siguiente situación en la que algo sucede y dices, yo sabía que no debía haber hecho esto. Yo sabía que no debía haber venido. Yo sabía que no debía haber confiado en esa persona. Yo sabía que ya se había terminado, pero esperé. Pero tuve miedo de decir que no. Pero tuve miedo de herir a esa persona. Tuve miedo porque no sabía lo que iba a pasar después. ¿Cuántas veces te ha pasado exactamente lo mismo? Porque te dejaste llevar por tus propias emociones. Emociones que están basadas en las sombras. Y esas emociones te llevaron al fondo del lago. Entonces querías flotar, querías sentir sin ser arrastrada hacia abajo. Querías flotar en ese lago, mirando el cielo, viendo las infinitas posibilidades, estando en paz y feliz. Sin embargo, tus emociones te arrastraron hacia adentro de ese lago, haciendo que solo sintieras la rabia, la dependencia emocional, el miedo, la ansiedad. ¿Y tú? En realidad no te viste sin ninguna otra elección. Y cuando llegó el resultado dijiste, yo lo sabía. Yo sabía que esto no podía dar como resultado algo que me trajera alegría o paz. Yo lo sabía. Sin embargo, no aprovechaste la valiosa oportunidad de tomar un nuevo camino para tu vida. No aprovechaste la oportunidad de tomar otra línea de tiempo. Y lo peor de todo es que no aprovechaste la oportunidad de crear una mayor intimidad con los mensajes profundos de la sabiduría interior. ¿Quieres vivir así? Puedes hacerlo. Puedes vivir la vida en piloto automático. Puedes vivir la vida respondiendo a las emociones. Ella te grita, tú gritas. Ella llora, tú lloras. Puedes vivir la vida así. Sin embargo, eso no es lo que realmente quieres para tu vida. Buscas tener paz, quieres tener serenidad, quieres tener claridad y sobre todo necesitas saber. Deseas descubrir exactamente lo que quieres hacer. ¿Cuál es la elección que realmente quieres hacer? ¿Es esto lo que quieres? ¿Es esto lo que estás intentando expandir tu conciencia? Solo para saber. Pero entiendan que hay un proceso a seguir. Esto sucede porque fuiste programado para no escuchar tu propia sabiduría interior. Y ahora estás ante el momento en el que puedes revertir esto. Pero para hacer eso es necesario estar atento, observarse, hacerse preguntas, hablarse a uno mismo. No elijas porque la otra persona quiere, elige porque tú quieres. Necesitas salir de ese piloto automático y para eso necesitas darte oportunidades de autoconocerte, de autoaceptarte, pero principalmente de crear intimidad contigo mismo. No existe nada que sea más importante en tu vida que tu saber personal, que tu autoconocimiento y que tu plena autoaceptación. De ahí es de donde proviene la verdadera expansión de la conciencia. De ahí es de donde proviene la expansión concreta de tu vida. Sin eso puedes llegar a construir muchísimas cosas y el vacío seguirá ahí. Puedes crear un gran imperio, puedes crear un mundo completamente diferente al que vives hoy, tanto de forma material como de forma amorosa. Puedes crearlo todo. Y cuando te acuestas por la noche, sientes que dentro de ti todavía habita un vacío profundo.
Y ese vacío profundo no puede ser llenado por nada ni por nadie que esté afuera. Solo puede ser llenado verdaderamente por tu propia sabiduría interna y por tu autoconocimiento. El autoconocimiento es sencillamente conocerse a uno mismo. Aceptarse a uno mismo, entender que ahí hay una sombra y sanarla, entender que ahí hay una herida y sanarla, entender que ahí hay un proceso que necesita luz y sanarlo, entender que no eres tú mismo. Siento rabia por fulano, no eres tú mismo, no es natural tuyo. Tengo miedo de perder esto, no es natural. Tengo miedo de que esa persona me deje, no es natural. Tu propia naturaleza es claridad. Tu propia naturaleza es sabiduría infinita. Tu propia naturaleza es la autoobservación consciente. Tu propia naturaleza es tener un ojo que va más allá de lo material, va más allá de lo tridimensional. Llega después, llega donde los ojos no pueden ver. Pero para lograr eso, realmente necesito comprender que todo esto es un proceso. Y a medida que te curas, a medida que te ves más claramente, a medida que te aceptas, automáticamente transformando. Y esta transformación profunda logra expandir tu conciencia y expande también el horizonte de tu viaje.